Chicos y chicas, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a continuar nuestro curso de cálculo diferencial. Entonces, en este caso, continuando nuestro trabajo con el tema de los límites. En este caso vamos a definir formalmente lo que es un límite. En la videoclase anterior, nosotros trabajamos el límite de una manera informal. Se hizo así porque es la manera más sencilla y más rápida de entenderlo. No obstante, y aunque se suele utilizar poco esta definición formal, pues en vista de que es lo formal y estamos dentro de una ciencia formal como lo es la matemática, necesariamente tenemos que, así sea de una manera muy superficial y muy rápida, contemplar esta definición formal del límite. Que pues obviamente ya habiendo visto lo que tenía que ver con la definición informal o bueno, con esa aproximación o esa idea intuitiva del límite, pues va a resultar mucho más sencillo. La definición formal entonces la tenemos ahí arriba y esencialmente lo que nos dice, y aquí pues abajo vamos a aprovechar estas dos gráficas que tenemos para explicarlo, esencialmente lo que nos dice es que si dentro del dominio de la función, en esa variable independiente, en este caso la variable x, existe un intervalo muy pequeño, tal que yo cada vez más vaya cerrando ese intervalo, cada vez lo vaya haciendo más estrecho y cada vez me vaya acercando más a un punto específico, en este caso lo llaman el punto A. Entonces en ese caso la variable dependiente, en este caso la y, también se va a ir moviendo dentro de los límites superior e inferior, en este caso por ser vertical, de un intervalo que cada vez se va estrechando más hasta finalmente converger hacia un solo valor, que en este caso pues obviamente sería el límite. Entonces utilizan estos términos como a menos delta y a más delta, L más epsilon y L menos epsilon para definir los límites de esos dos intervalos respectivamente de la variable independiente y dependiente de los que les acabo de hablar. Pero esencialmente es lo mismo, yo me voy acercando, voy estrechando ese intervalo y en la medida que yo vaya estrechando ese intervalo simultáneamente por izquierda y derecha en la variable independiente, lo iré estrechando simultáneamente arriba y abajo en la variable dependiente hasta llegar y converger en un solo punto que constituiría el límite. Eso sí, siempre y cuando pues obviamente se trate de un solo punto. Y en este caso, pues si no es así, si no se trata de un solo punto, necesariamente entonces estaríamos hablando de que el límite no existe. En el caso de existir, de ser ese punto único, pues decimos que el límite existe y pues determinamos el valor de ese límite como el valor de L, ese que estamos señalando allá, aquí en esta gráfica de la parte izquierda. En la gráfica de la parte derecha entonces vemos precisamente un límite que no existe, en vista de que yo puedo ir cerrando ese intervalo horizontalmente, pero en la medida que lo voy cerrando, a pesar de que converge a un solo valor de x, fíjense que en lo que tiene que ver con la variable dependiente, la variable y, no sucede lo mismo. A medida que yo voy estrechando ese intervalo, puede ser que yo lo estreche hacia un valor y en últimas me resulte dos valores distintos dentro de ese mismo intervalo. Y esa existencia o esa presencia de dos valores distintos necesariamente implica que el límite no exista porque en últimas no se converge hacia un solo lugar. En definitiva, pues el límite debe ser un único valor. Si existe más de dos valores, pues ya diríamos que el límite no existe. Esta entonces es la definición formal del límite, pero fíjense que no es más que un refuerzo de lo que habíamos visto desde el punto de vista informal o de la idea intuitiva del límite. Entonces vamos a trabajar con estos ejemplos resueltos. Nos dice este ejemplo que a partir de la gráfica que tenemos ahí, determine si cada límite existe. Entonces el primer límite que nos dan, este que tenemos acá, el límite cuando x tiende a 2 de la función. Vamos a averiguar si existe y luego miraremos el límite cuando x tiende a menos 1 de la función f de x. En el caso de menos 2, entonces ubicamos el menos 2 porque la tendencia perdón, en el caso del 2, de la tendencia hacia el 2, el menos 2 es el resultado, pero en el caso de la tendencia hacia el 2, entonces en este caso como es la x, la variable
independiente, la que converge hacia el 2, vamos a mirar entonces en este caso el eje X, vamos a irnos moviendo de forma horizontal, acercándonos por la izquierda hacia ese 2 y acercándonos por la derecha también hacia el 2. Y en la medida en que nos acercamos al 2, pues vamos mirando a ver cómo se comporta el rango o la variable dependiente, en este caso la y, cómo se comporta con respecto al movimiento o al acercamiento de esa variable x. Entonces vemos acá que si nos empezamos a acercar de este modo en x, de izquierda a derecha hacia el 2, la variable dependiente o la función se va acercando de esta manera hacia este valor que tenemos aquí abajo, que es el menos 2. Y cuanto más cerca esté yo por el lado de x del 2, estaré más cerca cada vez del menos 2 por el lado vertical, por el lado de y. Esto en el caso de irnos acercando por la izquierda hacia el valor de x igual a 2. Ahora, si nos acercamos por la derecha, haríamos un movimiento como este en x, cada vez más cerca del 2, y haríamos un movimiento siguiendo la gráfica en y. Entonces, en la medida en que yo me voy, fíjense acá, en la medida en que yo me voy moviendo hacia la izquierda, acercándome por la derecha hacia el 2, entonces la gráfica va a seguir este camino y cada vez se va a acercar también más al mismo valor que se acercaba por la izquierda, en este caso el menos 2. En ese caso, pues en vista de que las dos aproximaciones se acercan a un solo punto en primera instancia y es ese mismo punto, en este caso el menos 2, decimos entonces que el límite sí existe y que es igual a ese valor al que finalmente se aproximó la función, la variable dependiente o y, que en este caso fue menos 2. En el caso del segundo límite, cuando la x tiende a menos 1, entonces nos ubicamos por acá el menos 1, y empezamos a aproximarnos de esta manera por la izquierda y de esta manera por la derecha hasta este punto que es el menos 1. En la medida en que nos acercamos por la izquierda, entonces seguimos el camino de la función, que es el camino de la existencia de la función o de la gráfica de la función. Y fíjense que a la medida que nos vamos moviendo hacia la derecha o aproximándonos por la izquierda al menos 1, la función se va acercando cada vez más a un valor vertical que es el valor 2, acercándonos por la izquierda. Mientras que si yo me acerco por la derecha en esta forma al menos 1, hablando de la variable independiente x, la función se va acercando a través de esta línea de la gráfica de la función. Y fíjense que cuanto más se acerca la x al menos 1, la gráfica de la función cada vez se va aproximando más, en este caso a un valor distinto al anterior, que es el 1. Por la izquierda nos acercamos al 2, por la derecha nos acercamos al 1. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo dos valores distintos al acercarnos al valor de la variable independiente x, se presentaron dos valores distintos en la variable y cuando nos acercamos por la izquierda y cuando nos acercamos por la derecha. Como son dos valores distintos, llegamos a la conclusión de que el límite cuando x tiende a menos 1 de la función no existe. Continuamos. Y así como al principio definimos formalmente la idea de límite, a pesar de que antes la habíamos definido de manera informal o de manera intuitiva, en este caso pues vamos a esas aproximaciones por la izquierda y por la derecha también definirlas formalmente. Formalmente esas aproximaciones o esos acercamientos o esas convergencias se denominan límites laterales. Entonces, así como yo me puedo acercar por la izquierda y por la derecha, pues obviamente cada una de esas aproximaciones debe tener un nombre que la identifique. En este caso, cuando nos acercamos por la derecha, miren que al límite, como lo conocíamos formalmente o como lo escribíamos regularmente, le vamos a agregar un signo más aquí en la parte superior del valor hacia el que converge la variable independiente x, un signo más acá arribita, y eso nos va a indicar de esa manera sencilla, poniéndole ese signo más ahí, vamos a dar a entender que nos estamos aproximando por la derecha. Y en el caso de que nos aproximemos por la izquierda, pues vamos a ponerle un signo menos aquí en la parte de arriba del valor hacia el que converge la variable x. Le ponemos un signo menos, entonces cuando nos acercamos por la izquierda, le ponemos un signo más cuando nos acercamos por la derecha.
Aquí vemos entonces pues una ilustración de lo que acabamos de decir, no tiene pues obviamente mayor complejidad. Cuando nos acercamos por la izquierda, entonces estamos hablando de este caso. Cuando nos acercamos por la derecha, pues estaríamos hablando de este caso. Y en últimas, pues todo lo demás que habíamos nombrado o determinado previamente para la existencia del límite y un valor fijo para ese límite cuando existe, pues en este caso necesariamente también va a depender de los límites laterales ya definidos formalmente. Entonces, ¿qué decimos? En esta gráfica, por ejemplo, que tenemos aquí abajo, fíjese que el límite cuando nos acercamos por la izquierda, que sería este de acá, tiende a un valor que en este caso llamamos m. Mientras que el límite cuando nos acercamos por la derecha tiende a otro valor distinto que en este caso llamamos L. Como los dos valores son diferentes cuando nos acercamos por la derecha y cuando nos acercamos por la izquierda, decimos que el límite no existe. Conclusión, para que un límite exista, los dos límites laterales, por izquierda y por derecha, deben ser iguales o converger hacia un mismo valor. Bien. Entonces tenemos aquí unos ejemplos resueltos y este primer ejemplo nos dice lo siguiente. Determinar a partir de la gráfica si los límites que tenemos abajo existen o no. En primera instancia tenemos el límite cuando x tiende a menos 2 de la función de g de x y en segunda instancia tenemos el límite cuando x tiende a 0 de g de x. Vamos a mirar entonces el primer caso. El límite cuando x tiende a menos 2. En este caso pues obviamente ya no lo vamos a ver únicamente desde el punto de vista gráfico, sino que lo tenemos que hacer desde el punto de vista de lo que acabamos de ver, que son los límites laterales, ya pues obviamente definiendo cada uno de ellos de manera formal como lo acabamos de decir. Aquí está ubicado entonces el menos 2. Vamos a mirar cuál es el límite cuando se acerca por la izquierda y cuál es el límite cuando se acerca por la derecha. Entonces en ese caso vamos a hacer lo siguiente. Tomamos en este caso la pluma y decimos lo siguiente. Entonces vamos a resolverlo de la siguiente manera. En primera instancia vamos a calcular el límite cuando nos acercamos por la izquierda para llevar así como un orden. El límite, y lo escribimos de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, eso fue todo lo que cambió, de la función g de x, entonces acá tomamos la gráfica, utilizamos la gráfica para darnos cuenta de que cuando nos acercamos por la izquierda al menos 2, la función, porque finalmente esta gráfica de color púrpura es la que está definiendo el comportamiento de la función tiende o se acerca al menos 2. Entonces en este caso decimos que el límite es menos 2. El límite cuando nos acercamos por la izquierda entonces es menos 2. Y cuando nos acercamos por la derecha entonces tenemos el límite de g de x cuando nos acercamos a menos 2 o cuando x tiende a menos 2 por la derecha, le ponemos un signo más ahí arribita y miramos la gráfica. Según la gráfica entonces también cuando nos acercamos a este valor de menos 2 en x, la gráfica de la función se va acercando también cada vez más a este mismo punto que es menos 2. Entonces aquí escribimos también es menos 2. Por lo tanto, conclusión, entonces en vista de que los dos límites laterales por izquierda y por derecha nos dieron el mismo valor, que en este caso fue menos 2, decimos que el límite en primera instancia existe y es menos 2. Terminamos entonces el primer ejercicio. El segundo ejercicio nos dice que ahora miremos el límite cuando x tiende a 0 de la función. Entonces en ese caso pues nos vamos a ir acercando a este punto de x. Vamos a mirarlo entonces en primera instancia por la izquierda, entonces decimos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de g de x es igual, y miramos la gráfica. Entonces aquí por la izquierda nos empezamos a acercar de esta manera. Cuando nos acercamos a este 0 de x, la gráfica de la función se va acercando también cada vez más al 0. Entonces decimos que el límite cuando nos acercamos por la izquierda es 0. Por otro lado, si miramos el límite cuando x tiende a 0, pero ahora por
pero ahora por la derecha vamos a hacer la corrección ahí del valor, pero ahora por la derecha entonces lo escribimos así, le ponemos el signo de más ahí arribita, pero ahora nos acercamos por la derecha entonces de la función g de x, claro. Entonces vamos a mirar la gráfica y vamos a verificar qué sucede cuando nos acercamos por la derecha a este valor de x igual a 0. En la medida en que yo me voy acercando por la derecha, fíjense, voy llegando finalmente a un valor muy cercano a 1. O sea que el límite, en este caso al acercarnos por la derecha, va a ser 1. ¿Qué sucede en este caso? Pues fíjense que el límite por la izquierda nos dio 0, fíjense que el límite por la derecha nos dio 1. Conclusión, este límite no existe. Este límite no existe y por eso pues obviamente no le determinamos ningún valor. Ahora, pasamos a un segundo ejemplo que dice que grafiquemos en primera instancia una función que nos dan por partes. Si asumimos que este fuera un ejemplo de una evaluación, pues obviamente ustedes tendrían que hacer la gráfica. Aquí nosotros ya tenemos la gráfica hecha por cuestiones de tiempo y porque obviamente el tema que nos atañe en este momento son los límites, no tanto las funciones porque ya las vimos, las funciones a trozos como esta que está aquí ya las trabajamos, entonces ya tenemos la gráfica ahí ilustrada. Sin embargo, vamos a hacer un repaso rápido de lo que tiene que ver con el comportamiento gráfico de esta función precisamente de una manera rápida, chicos y chicas. Entonces miren esto, primer tramo o primer trozo antes de -1 es una recta que siempre es decreciente. ¿Cómo sé eso de forma rápida? La x está a la 1, por eso es una línea recta. La x, el número que acompaña a la x negativo, por eso siempre es decreciente. Y es la que nosotros vemos precisamente en este tramo, hasta aquí. Segundo tramo, entonces nos dice que va entre -1 y 0, o sea, este pedacito. Es una parábola. ¿Cómo sé que es una parábola? Porque está la 2, la x, y es la máxima, por supuesto, la máxima potencia, y el número que la acompaña, entonces en este caso negativo, es una parábola que se abre hacia abajo. Y miren que aquí está el pedacito de la parábola, pues la parábola seguiría de esta manera, como lo estoy señalando ahí, pero obviamente como esta parábola solo está definida en este pedacito, pues nos queda ese pedacito de parábola únicamente. Tercer tramo, tercer trozo, otra recta. Fíjense que aquí la x también está a la 1. El número que acompaña a la x es positivo, o sea que va a ser una recta que siempre es creciente, y fíjense que es la que tenemos aquí. Hay un trozo, podríamos decirlo así entre comillas, porque en realidad es solo un punto. Este nos dice simplemente que cuando x es igual a 2, la función vale 1, y es este punto que tenemos acá. Y finalmente el último trozo, de 2 en adelante, la función es constante, un número real, en este caso 2, y pues tenemos esta gráfica que es una línea horizontal como corresponde. Y para ya una vez construida la gráfica de la función, nos pide calcular estos 4 límites. Utilizando los conceptos que hemos visto hasta ahora, pues vamos a hacerlo así cada uno. O sea que llamémoslo así, el límite completo, cuando x tiende a -1, para diferenciarlo de los límites laterales, vamos a hacerlo por izquierda y por derecha. Aquí de hecho nos piden dos límites, uno por izquierda cuando x tiende a 0 y uno por derecha cuando x tiende a 0, o sea que lo vamos a hacer, digamos, en el sentido contrario. Vamos a hacer los límites laterales primero y luego concluimos sobre el límite total, el límite global, y finalmente que es un límite global cuando x tiende a 2, también lo vamos a separar por el acercamiento por la izquierda y por la derecha. Y vamos a concluir sobre el límite global, a ver si existe, no existe, y si existe, pues qué valor tiene. Empecemos entonces con el primero, límite cuando x tiende a -1 de g de x. Vamos a hacerlo entonces acá. Vamos a empezarlo en el mismo orden, entonces vamos a hacerlo utilizando los límites laterales. Empecemos por acá. El límite cuando x tiende a -1, vamos a empezarlo por la izquierda, de g de x. Entonces en este caso es mirar, entonces se trata de mirar la gráfica en los alrededores del -1, de cuando x vale -1, aquí lo estoy señalando. Vamos a mirar entonces hacia qué valor tiende la gráfica de la función.
Entonces fíjense que en este caso, como me estoy acercando por la izquierda, miraría este tramo de la gráfica y me doy cuenta de que cada vez la gráfica se va acercando más a -1, o sea que el límite de esta función cuando x tiende a -1 por la izquierda es igual a -1. Ahora, vamos a mirarlo ahora por la derecha. El límite, discúlpenme que ahí que no me escriba bien, el límite cuando x tiende a -1, pero ahora por la derecha de g de x, entonces vamos a mirarlo en la gráfica. Miramos este tramo de la gráfica, acercándonos a este valor de x. La gráfica en la medida en que nos acercamos con x a -1, también se acerca a este -1 de acá. Decimos que también ese límite lateral es -1 y conclusión, el límite existe y es igual en este caso a -1. Vamos por el segundo límite. En este caso si ya nos piden los límites laterales, entonces vamos a hacerlo ahí, vamos a hacerlo acá con otro color para tener el contraste. Empezamos con los límites laterales, entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de g de x. En este caso miramos qué sucede cuando nos acercamos a 0 en x, qué sucede con la gráfica. Entonces nos estamos acercando en esta forma, como lo estoy moviendo ahí. En la medida en que nos vamos acercando, nos damos cuenta de que la gráfica de la función tiende a un valor de 0. Este límite vale 0. Y ahora el límite cuando x tiende a 0, pero por la derecha de g de x. Miramos entonces qué sucede con la gráfica cuando nos acercamos a este valor de 0 en x, a este valor de 0. ¿Qué sucede con la gráfica? Entonces nos aproximaríamos con esta línea oblicua. En la medida en que nos vamos acercando al 0 en x, fíjense que la gráfica se va acercando a un valor de y igual a 1. O sea que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de g de x es igual a 1. ¿A qué conclusión llegamos? En vista de que el límite por la izquierda y el límite por la derecha son diferentes, este límite no existe. Finalmente, vamos a hacerlo entonces también con otro color. Cuando nos piden calcular el límite cuando x tiende a 2 de la misma función, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de g de x sería igual a. Entonces vamos a mirar la función cuando nos vamos acercando aquí al 2 en x. Fíjense que la gráfica de la función se va acercando cada vez más a este valor de 2. Entonces en este caso sería 2. Y el límite cuando x tiende a 2, pero por la derecha ahora de g de x, entonces sería igual. Ahora vamos a mirar qué sucede con la gráfica. En este caso cuando se acerca a este 2, ¿qué sucede con la gráfica? Y nos damos cuenta de que la gráfica también tiende al mismo valor de 2 positivo. Entonces ponemos que este límite por la derecha también es 2. Conclusión, entonces decimos en este caso que el límite sí existe y es igual a 2. Y terminamos nuestro ejercicio. Finalmente vamos a cerrar entonces esta videoclase con este último ejercicio. Me parece muy interesante, es un ejercicio muy abierto y que si se pusiera este tipo de ejercicio en una evaluación, entonces en últimas, pues casi que cada persona tendría que hacerlo diferente. Vamos a ver por qué. En este caso llegan y nos dicen, elabore una gráfica de una función que cumpla con las condiciones, y nos dan las condiciones a partir del límite. Nos dice cuando el límite de la función cuando x tiende a 0 es 0. ¿Eso qué implica? Que el límite cuando nos acercamos a 0 por la izquierda en x y por la derecha debe ser el mismo valor. En este caso particularmente nos dan el valor y nos dicen que el valor es 0. Luego nos dicen que el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda es igual a 2 y el límite cuando x tiende a -1 global no existe. ¿Cómo tendríamos que tomar esto para solucionarlo? Bueno, si el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda nos lo dan y es 2
y resulta que el límite global no existe, eso quiere decir necesariamente que el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha tiene que ser diferente a ese 2 que nos dio el límite cuando nos acercamos por la izquierda, tal que el límite global no exista. Y finalmente el límite cuando x tiende a 2 de la función tampoco existe. Teniendo eso en cuenta, entonces vamos a hacer lo siguiente. Empezamos casi que en el mismo orden que en este caso tiene el planteamiento del ejercicio, y el orden en este caso nos dice que empecemos precisamente con el límite que sí existe cuando x tiende a 0 de la función. Sabemos que tiene que dar 0, o sea que en últimas nosotros podríamos partir de que tenemos que hacer que la gráfica converja hacia este punto que estoy señalando ahí con el puntero láser. Tenemos que hacer que la gráfica se acerque a ese punto. Pero en última no nos dicen nada más. Aquí esta solución, fíjense que aquí nos dice una posible solución, una posible representación gráfica. Nos dieron esta, alguien quiso solucionarlo así y decidió que la aproximación por la izquierda y la aproximación por la derecha tendieran a 0, por supuesto, pero que fueran en forma de línea recta. Claro, otra persona de manera correcta, por supuesto, cumpliendo pues obviamente los parámetros que nos dice ahí el ejercicio, lo podría haber hecho de esta manera, llegar y aproximarse así, con una constante que valiera 0. Y en ese caso pues obviamente después seguir, supongamos, incluso si es seguir con una parábola hacia abajo, y sería totalmente válido. ¿Por qué? Porque fíjense que también el límite por la izquierda tiende a 0 y el límite por la derecha también tiende a 0, los dos convergen a 0, el límite existe y es 0. Sería también una solución válida, así como esa, por supuesto, esa que está ahí. Vamos a borrar para no confundirnos y continuamos. Entonces ya solucionamos esta primera parte que nos dice que el límite es 0, que el límite cuando x tiende a 0 es 0 y por supuesto existe. Ya lo logramos con este primer tramo. Nos dice que el límite de la función cuando x tiende a menos 1, acá, cuando tiende a menos 1, pero por la izquierda es igual a 2. Y al autor de esta solución se le ocurrió hacer esta como especie de medio parábola, acercando la función efectivamente al menos 2 por la izquierda del menos 1. Pero a otra persona, una solución también correcta, pero diferente, podría habérsele ocurrido decir, no, pues entonces yo quiero hacerlo aquí en este pedazo constante y que se acerque también al 2. Y estaría en lo correcto también, porque fíjese que también cuando el límite de la función, cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, también converge hacia 2, o sea que también sería válido. ¿Qué sí es importante aquí? Lo que viene a continuación y es esto que está señalado aquí, nos está diciendo que el límite no existe. ¿Qué si no debería ser? Bueno, si yo ya había construido previamente esta línea recta que tengo acá y ya dije, no, esa ya dejémosla así porque esa me cumplió, dejémosla así quieta, y yo veo que en la medida que me voy acercando al menos 1, la gráfica se va acercando por este lado derecho también al menos 1, pues tengo que buscar la manera de que necesariamente cumpla esta condición de que se acerque por la izquierda a 2, y en vista de que esta ya me está cumpliendo de que se acerca un valor diferente al 2, no vaya yo a incurrir en un error que lo voy a mostrar aquí con otro color, y sería el siguiente. Este sería entonces un error, sería por ejemplo haber definido esta función inicialmente así. ¿Por qué? ¿Por qué sería un error? Porque en este caso sí me está cumpliendo lo del límite cuando x tiende a 0 de que la función de f de x de que sea igual a 0, porque fíjense que se está acercando a 0, pero no me está cumpliendo la no existencia del segundo límite cuando x tiende a menos 1, porque fíjense que los dos se acercaron al menos 2. Entonces, en vista de que yo necesito garantizar que el límite cuando x tiende a menos 1 no exista, lo importante es que haga que estos dos valores sean diferentes. No importa, casi que no importa cómo los haga. Lo importante es que haga que sean diferentes, como sucede acá. Fíjese que aquí este valor es 2 y este valor es menos 1. Este valor debe ser 2. Este no necesariamente tiene que ser menos 1, porque aquí no me dice nada de eso. Pero lo importante es que yo lo haga diferente a este 2
para que este límite en últimas no exista. Y de hecho ahí no existe. Si me acerco por la izquierda se acerca al 2, si me acerco por la derecha se acerca al -1. Los límites por la izquierda y por la derecha son diferentes, por lo tanto ese límite no existe y ya cumplí con esta tercera parte. Y ahora me dicen entonces que el límite de la función cuando x tiende a 2 tampoco existe. Y si yo ya había definido esta gráfica acá en este pedazo, pues ¿cuál sería la fácil? Trazar una línea gráfica cualquiera. Aquí lo trazaron en forma como de una especie de cúbica, podría decir yo. Pero en últimas podría ser cualquiera, podría ser constante, podría ser una línea recta, podría ser una recta hacia arriba, oblicua creciente, oblicua, cualquiera podría ser. Lo importante que era, que en vista de que el límite no existe, entonces si aquí por este lado me estoy aproximando al 2, acá este 2, por este lado me acerque un valor que sea diferente de 2, de hecho como está aquí, que me estoy aproximando al 1. Por el lado derecho me acerco al 1, por el lado izquierdo me acerco al 2, cumplo con que este último límite no exista, en vista de que los dos límites laterales por izquierda y por derecha, son diferentes. Chicos y chicas, muchísimas gracias por su visita, por su atención y que tengan un muy feliz resto de día.